quiero que tomes algunos segundos de tu tiempo para meditar, para pensar. ¿Qué defectos puedes encontrar en tu persona? Puedes pensar en defectos físicos, puedes pensar en defectos motores, cognitivos. Te doy 3 segundos para que lo pienses. Tal vez pudiste pensar en, tal vez mi cabello no es el adecuado. Tal vez pudiste pensar, tal vez mi color de ojos no es el que quisiera. Tal vez mi físico no es el que yo quisiera. Tal vez mi color de piel no es el que yo quisiera. Pero ¿qué pensarías si te cuento que hay defectos que nos ayudan a glorificar a Dios? Defectos que nos ayudan a experimentar el poder de Dios en todo su esplendor. El caso de que quiero que reflexionemos en esta tarde, lo vamos a encontrar ahí en esta segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, versículo número 7. Escribe el apóstol Pablo y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeté, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El caso del apóstol Pablo es un caso muy bello y a la vez revelador, puesto que el apóstol Pablo, con todo su currículum que nos da en la carta a los Filipenses, con todo lo que puede decir de sí acerca de su testimonio en la carta a los Gálatas, todo lo que el apóstol Pablo nos dice, nos relata en aquel encuentro que tuvo con el rey Agripa en el libro de los Hechos. Pudiésemos pensar en el apóstol Pablo, como lo decía Marcos Vidal, en el paradigma de aquella persona que siempre está victoriosa, que siempre está gozosa, una persona inquebrantable de fe, una persona inamovible de sus convicciones. Y sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña también que también hay defectos en las personas aparentemente más importantes y más grandes. Surgen muchas teorías respecto a lo que el apóstol Pablo se refería acerca de este aguijón en la carne, sobre este pequeño defecto que él encontraba en su ser. El gran reformador de la iglesia, Martín Lutero, veía en este aguijón de la carne como una aflicción por la oposición y por la persecución de profesar la fe cristiana. Martín Lutero pensaba que el aguijón de la carne de Pablo eran todas estas cuestiones relacionadas a la persecución, a los gajes que uno tiene que sufrir como predicador del evangelio. El gran Juan Calvino veía este aguijón en la carne como las tentaciones espirituales que el apóstol padecía. La tentación de la duda, la tentación de hacer a un lado sus responsabilidades apostólicas. Los padres de la iglesia, la gran mayoría, pensaba que el apóstol se refería a las tentaciones que una persona pecadora y pecaminosa puede tener, las tentaciones carnales, esas que son motivadas por la concupiscencia, el deseo que hay en nuestro corazón. Algunos otros célebres como Tertuliano relacionaban este aguijón en la carne como padecimientos físicos, dolores de cabeza que tumbaban al apóstol Pablo, que lo postraban.
unas migrañas inmensas que parecían interminables. Algunos han interpretado que el aguijón del apóstol Pablo era su aspecto físico, por lo que él llega a decir allá en 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Sea cual sea la situación, sea cual sea el defecto específico que tenía Pablo en ese momento, hay 3 observaciones muy puntuales que quiero que llevemos a la reflexión. Número 1, el apóstol Pablo reconocía el poder de su defecto. Dice el versículo número 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. El apóstol Pablo reconocía el poder que este defecto tenía sobre su ser. Había escrito lo maravilloso de las inefables revelaciones que Dios le había dado y las posibles consecuencias que iba a tener esta experiencia con el Señor. Pero el apóstol Pablo reconocía que este defecto en específico le ayudaba para que su ser, su orgullo no se exaltase de una manera que viniera a tomar más importancia la persona misma de Pablo. El apóstol Pablo reconocía el poder de su defecto. Número 2, el apóstol Pablo había pedido a Dios que le quitara su defecto como toda una persona normal que padece. Dice el versículo número 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Yo creo que si todos pudiéramos, si Dios nos concediera la capacidad de quitar un defecto de nuestro ser, no dudaríamos en pensar en aquel que más daño nos causa, que más dolor nos causa. Y el apóstol Pablo, como toda una persona sujeta a sentimientos, el apóstol Pablo dice, le he pedido al Señor que lo quite de mí. Y es maravilloso lo que Dios le responde a esta petición que tenía el apóstol Pablo. Dice el versículo 8, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Después de esta declaración, la tercera observación que puedo hacer es que Pablo entendió el propósito divino detrás de su defecto. Y aquí vuelvo a la pregunta que te planteaba hace unos momentos. ¿Qué pensarías si te digo que hay defectos que engrandecen el nombre de Dios, que glorifican a Dios? El apóstol Pablo entendió que todos esos defectos que podía tener, que ese dolor en específico, ese sentir, lo que sea que él haya tenido, lo acercaban de una manera que la gracia de Dios, el amor de Dios era lo único que debía bastarle. Más allá de cualquier deseo, más allá de cualquier anhelo de dejar de sufrir, lo que Dios quiere resaltar es que en ese momento, cuando ese defecto quiere hacer estragos en nuestro corazón, en nuestra moral, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, el poder de Dios se manifiesta. Y aquí entramos en lo que alguna persona alguna vez nos enseñaba, las paradojas del Evangelio. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Y cierra esta linda enseñanza diciendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La enseñanza que quiero que te lleves hoy es que no importa
cuántos defectos puedas encontrar en tu cuerpo, cuántos defectos puedas encontrar en tus capacidades, cuántos defectos puedas encontrar en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte, en tu vocabulario, en todas las cosas que puedas pensar de ti. Puedes pensar 1001 defectos. Pero recuerda que el amor de Dios, que la gracia de Dios es suficiente. Y en esos momentos de debilidad, el poder de Dios sale a relucir de maneras tan maravillosas. Fue esa misma gracia la que impulsó a un pescador, Pedro, el menos letrado, al joven Timoteo, al orgulloso y estudioso Pablo, al joven Gedeón, aquel Abraham, aquel Moisés, a todos esos personajes llenos de defectos. La gracia de Dios siempre fue más grande en sus vidas. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi nombre es José Hernández. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Que el Señor les bendiga en esta tarde.